Hola y bienvenidos todos y todas a una nueva edición, la primera del 2018 de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy comenzamos el 2018 con muchísimos temas, han pasado muchas cosas que tenemos que discutir. Me acompañan, como siempre, para esta edición, el profesor Carlos Ramos González. Hola, Carlos. Buenos días, siempre un privilegio aquí. Y sustituyendo en esta ocasión a la licenciada María Dolores Fernó, la amiga, compañera, profesora de esta facultad y expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Ana Irma Rivera Lacén. Hola, Ana Irma. Hola a ti, a Carlos y a todo el público y a todos los estudiantes que también ven este programa. Bueno, pues comenzamos el 2018. Hay muchos temas sobre la mesa. Un poco el reto que tuvimos nosotros para este primer programa del 2008 fue escoger los temas. Y hay temas fascinantes, como por ejemplo, está la decisión de la Corte del Séptimo Circuito de Apelaciones de Segovia versus Estados Unidos, que gira en torno a qué pasa cuando un residente de un estado, en este caso el estado de Illinois, se muda a un territorio y entonces quiere ejercer su voto en elecciones estatales a través del voto ausente o las elecciones correspondientes de ese distrito para elecciones federales, presidente, congresista, etcétera, etcétera. Y la decisión pues establece, entre otras cosas, que hay unas grandes limitaciones que vamos a profundizar en unos momentos. Me parece también que en esa dimensión tenemos que hablar del PDLC 851, que fue aprobado recientemente en el 2018, que establece la creación de una papeleta para que los puertorriqueños y puertorriqueñas en las próximas elecciones generales de Puerto Rico votemos también, aunque sea de manera simbólica, por el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué efecto tiene esa determinación y sobre todo si realmente es efectiva, si adelanta por lo menos, ¿verdad?, la finalidad de lo que gestaron dicha disposición. Nos parece también que es importante, particularmente para esta facultad, discutir el estatus del PDLC 1379, que pretende enmendar la ley que permite las pruebas de ADN y para darle una nueva vigencia ante los reclamos de un sector del Departamento de Justicia de que esa ley ya no está vigente. Me parece también que han pasado dos cosas muy importantes que hay que comentar, que es la presentación del plan fiscal en el día de ayer de parte del gobernador y el anuncio de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son dos temas que están íntimamente relacionados y que espero que el tiempo nos permita comentarlo. Y finalmente, casi a principios de este año hubo una información, un comunicado de prensa donde se compartió que la jueza presidenta está en estado de embarazo, que espera gemelo, y que es un tema que nos parece a nosotros que también debemos comentar, tanto en términos legales como en términos sociales, qué implica, qué consecuencias tiene esto en reclamos que se están haciendo en varias agencias de gobierno. Así que evidentemente la mesa está cargada, tenemos unos temas fascinantes, así que volveremos inmediatamente para discutirlos con mayor detalle. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter.
La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que se origina desde el restaurante Arrope Inter, acá en nuestras facilidades. Bueno, habíamos mencionado que queríamos hablar sobre un caso y una legislación que de una manera u otra giran en torno al voto presidencial. Claro, uno gira también en cuanto al voto ausente en los estados. Vamos a hablar, Carlos y Ana Irma, del caso de Segovia versus Estados Unidos. Como dije anteriormente, es un caso muy interesante, donde residentes de Guam, Islas Vírgenes y Puerto Rico, bueno, que están residiendo ahora mismo en Guam, Islas Vírgenes, en Samoa, Puerto Rico y Islas Vírgenes, tenían su domicilio de origen en el estado de Illinois. Se mudan a estos, ¿verdad?, a Samoa, Islas Vírgenes y Puerto Rico, y entonces reclaman poder ejercer su voto en las elecciones estatales en el estado de Illinois, pero también su voto, ya sea por el presidente, por el Congreso de los Estados Unidos, es decir, toda aquella, la papeleta federal. Y se les negó originalmente en primera instancia, y así las cosas, el caso llega al Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, que emite dos decisiones, una, ¿verdad?, que confirma en cierta medida el asunto en cuanto a la validez de la reglamentación estatal y la falta de legitimación activa que tenían ellos para reclamar cualquier derecho bajo la legislación federal aplicable. Carlos, ¿qué te pareció la decisión? Sí, bueno, yo creo que es una decisión interesante, es una decisión que, como tiene esa cuestión de acción legitimada, de standing con relación a una ley federal de la cual voy a hablar ya mismo, y toma una decisión distinta con relación a la causa de acción estatal, pues puede ser un poco complicada. Pero para no meternos en la cuestión estrictamente técnica, vamos a tratar de ser lo más sencillo posible. Hay una ley federal que regula el procedimiento para votar en las elecciones federales, es decir, los candidatos federales, senadores, representantes, presidente de los Estados Unidos, cuando uno reside fuera de los Estados Unidos, lo que en inglés se llama overseas, o sea, fuera de Estados Unidos. Y la ley lo que busca es reglamentar, dar una uniformidad, porque como sabemos, o bueno, debemos recordar, las elecciones federales en Estados Unidos no están regidas del todo por un procedimiento que establezca exclusivamente la ley federal, sino que los propios sistemas estatales, pues, dominan un poco, pueden reglamentar todo ese proceso, ¿no? Pero entonces ahí había una falta de uniformidad de qué es una persona que vive en overseas, qué es vivir fuera de Estados Unidos a los fines de facilitarle el voto ausente. Algunos estados lo hacían de una manera, otros estados lo hacían de otra. Y esta ley federal, que se conoce como el Uniform Overseas Citizens Absentee Voting Act, o VACA, pretende reglamentar eso, darle un sentido de uniformidad. Estas personas que llevan el caso al tribunal y que ahora están en el tribunal de circuito, son residentes del estado de Illinois que se mudan o a Islas Vírgenes, a Puerto Rico o a Guam, creo que es el otro sí, a Islas Vírgenes, Puerto Rico, correcto, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Guam, correcto, no es la americana Samoa, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Guam. Entonces, pues claro, al mudarse a Puerto Rico y querer votar como residentes de Illinois que ahora viven en Puerto Rico, bueno, pues ellos dicen el Uniform Laws for voto ausente, absentee, ausente, pues ordena que yo pueda votar en ultramar, fuera de los Estados Unidos. Y para fines de esto, considérese a Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, como vivir fuera de los Estados Unidos y facilita a mí el voto. Bueno, ¿qué pasa? Cuando usted se pone a definir lo que significa Estados Unidos bajo la ley federal, o cómo Illinois decide establecer lo que significa votar fuera de Estados Unidos, empiezan a haber una serie de contradicciones estatutarias de qué significa uno y qué significa otro.
La síntesis es la siguiente. Illinois, como otros estados, han definido que vivir en overseas, es decir, fuera de Estados Unidos, incluye votar para el presidente y la elección en ciertos territorios, pero en otros no. Sin establecer criterios. Recuérdese, y lo vamos a mencionar aquí ahorita, que no hay un derecho a votar en las elecciones federales en los territorios. La Constitución dice que para votar en elecciones federales, incluyendo el presidente, hay que vivir en un estado. Pero la ley esta autoriza incluso que en algunos territorios se pueda votar. Si el estado así lo decide. El estado, no el mismo territorio, el estado. Pero la ley, repito, no establece necesariamente en cuáles, la ley federal en cuáles territorios sí, en cuáles no, y cada estado puede decidir. Pues Illinois decidió que si usted se muda a Puerto Rico, Guam o Islas Vírgenes, no considera Puerto Rico, Guam y Islas Vírgenes como overseas. Claro, y sin embargo, sí considera al American Samoa. Es correcto. Ahí vino la confusión. Ahí es que está la división. En unos territorios sí y en otros territorios no. Pero Entonces, podrían haber algunos estados que seguro que a sí, Puerto Rico. seguro que sí, porque exacto. eso es pero es para los que se mueven. Sí, sí, O sea, exacto. Para los que tienen un tratado de libre asociación, por lo visto, sí no, se y déjame decirte, esto va a tener unas implicaciones interesantes si alguna vez, pero claro, no va a aplicar a Puerto Rico. ¿Okay? No va a salvo aplicar que el estado de Illinois lo modifique, salvo que el podría estado de Illinois modificarlo. lo modifique, bueno, claro, salvo que el estado de Illinois lo modifique, en cuyo caso, pues eso podría suceder. Por eso que pero pregunto. solamente si vienes de Illinois. Pero O ¿habrá sea, algún estado que efectivamente Yo incluya a Puerto Rico? eso no lo sé. Esa es una investigación Yo esa buena investigación que para hay que hacerla, ¿verdad? Pero bueno, Illinois ha decidido que tú te puedes mover a un territorio. Incluso la ley no te requiere, ni la ley federal ni la ley de Illinois te requiere que para cualificar como un votante residente del estado overseas tengas que manifestar un ánimo de no regresar. Es decir, tú puedes que decidas, yo no sé si alguna vez regreso, pero eso nunca te quita el estatus de ex residente que tú podrías seguir requiriendo, demandando el voto ausente. Bueno, entonces ellos dicen, esto que está haciendo Illinois de interpretar la ley federal y en su ley estatal escoger algunos territorios y otros no, pues es inconstitucional. Porque dice, eso plantea una desigualdad, viola la igual protección de las leyes, en particular viola mi derecho a viajar, y es un discrimen contra el grupo que decide moverse a vivir a un territorio. El Tribunal del Circuito, en una decisión de 3 jueces, se divide en paneles. Algo me dice que van a solicitar los apelantes ya mismo que esto se vea en banca, se considere completo. Interpreta la ley, pues como he dicho, diciendo vamos primero al tema de si la ley federal requiere que cada estado ponga todos los territorios o ninguno. Es decir, si decide incluir territorios, que los tiene que incluir todos, o si la ley federal permite o establece unos mínimos de cuáles sí y cuáles no. E interpreta que esa decisión fundamentalmente del estado, que establece unos parámetros y unos estados, unos territorios mínimos, pero es como dice el tribunal, usa la frase, es el tope, o sea, el estado puede decidir. Y que por lo tanto, la ley federal no exige a Illinois que si le da el voto a un territorio, cuando un residente se mueve ahí, un residente de Illinois ahí, se lo tiene que dar al otro. Así que el problema estatutario lo resuelve. Y el reclamo de los demandantes estuvo basado en la cláusula de igual protección, Sí, o alguna otra disposición. Son varias cosas. Primero está el análisis estatutario, que te acabo de mencionar. Resuelto que la ley federal no impone al Estado que tenga que, entonces dice, ok, vamos a asumir que la ley federal no lo impone, ok, ahora va el reclamo constitucional. El reclamo es, si no lo hace y no que lo permite, pues eso es inconstitucional porque eso es un discrimen que el Congreso no puede autorizar. Además, porque está involucrado lo que llama un derecho fundamental, el derecho fundamental a viajar. Me permite viajar a mí a unos territorios y mudarme incluso, donde puedo seguir votando por el presidente, como ex residente de un estado, pero a otros territorios no. ¿Tú crees que los demandantes van a tratar de subir este caso para...? No sé si al Supremo, pero van a pedir una opinión, yo creo, de que intervengan todos los jueces. En vez de un panel de 3, la totalidad digo quizás, porque lo digo porque los demandantes van a insistir. Si el circuito lo va a hacer, lo dudo, porque aquí no hubo ningún disidente. Muchas veces eso lo vemos cuando es un 2-1, en paneles de 3. Entonces ya tú sabes que por lo menos hay un juez que va a tratar de convencer al resto del panel. Pero con 3 de ellos... ¿Podría imaginar alguna gente en Puerto Rico que le gustaría
intervenir como amigos o amigas. Sí, y yo no... siquiera otro, Pero habría que ser muy recurso. ingenuo para pensar que esto no es una acción concertada. Sí, y yo no conozco, realmente yo no conozco los demandantes en este caso. Entonces el tribunal resuelve el problema estatutario de que la ley federal no ordena lo que quieren los demandantes, pues va al planteamiento de igual protección de las leyes. Y dice el tribunal, para aplicar un escrutinio riguroso, como sabemos cuando hablamos de igual protección de las leyes, creo que haría probable que la ley fuese inconstitucional. Para un examen judicial que sopese en contra de la constitucionalidad, tiene que estar involucrado un derecho fundamental. Y aquí los demandantes alegan que está involucrado el derecho fundamental a viajar. El tribunal dice, no está implicado el derecho fundamental a viajar, porque en el caso particular de los que viven en Islas Vírgenes y Puerto Rico, lo que tiene que hacer es ese día de elecciones regresar. Claro. Así que se afecta, pero no en términos de que se viola. Entonces, el otro planteamiento que hacen los demandantes tratando de decir, como quiera, encuéntrese que hay involucrado debe activarse un escrutinio riguroso, es que la jurisprudencia de igual protección establece que si hay un discrimen contra un grupo que reúne una característica inmutable, como puede ser, por ejemplo, la raza, que por razón de esa característica niega el voto, pues entonces hay que aplicar un escrutinio, porque el discrimen por raza claramente sería una presunción de inconstitucional. Pero dice, no hay jurisprudencia que diga que un grupo que se muda a un territorio, que ese grupo se convierte en un grupo especial, que tenga una característica inmutable y que por lo tanto amerite un escrutinio riguroso. Y por lo tanto, en los dos aplica el criterio de racionalidad, la ley es constitucional, aquí no hay ningún problema y se acabó. Y aprovecha a su vez para decir, porque está el otro planteamiento, reafirmar lo que ya se decidió aquí en Igartúa, y se cita el caso de Igartúa, del primer circuito, en el sentido de que no hay un derecho constitucional a votar por el presidente del Estados Unidos, que es lo que tú sabes que ha pedido Igartúa. Si para votar por el presidente del Estados Unidos tienes que residir en Estados Unidos. O si te mudas, vamos a ver lo que dice la ley del Congreso, que te facilita a través de esta ley el voto ausente, pero es porque eras residente de un estado. Pero sabes que la reclamación del pasado gobernador Rosselló, el anterior, está viva todavía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que está reclamando es la posibilidad de que se declare que hay un derecho de votar por el presidente. Ahora mismo, Igartúa, y yo no sé finalmente qué ha pasado en los últimos meses, había logrado una victoria. Igartúa ha llevado este caso varias veces. Sí. La penúltima vez que lo llevó fue invocando justamente tratados y compromisos internacionales de Estados Unidos, donde negar un derecho al voto a sus ciudadanos, independientemente de donde viva, constituye una violación a los compromisos asumidos al derecho internacional, y añadieron eso. Y eso al circuito le pareció algo novel. Torruella lo elaboró. Distinguió de lo que se había resuelto anteriormente. No sé finalmente por dónde anda el litigio, si ya finalmente se adjudicó eso, porque no me he enterado, no le he dado seguimiento. El issue sigue ahí. Y por supuesto, eso nos lleva otra vez pues al tema que mencionaste tú ahorita, de que el partido de gobierno, a propósito, cumpliendo con un mandato en su programa, porque sostiene el programa del partido de gobierno, aprobar una legislación que simbólicamente permite a los puertorriqueños votar por el presidente de los Estados Unidos. Esa ley, que es extensa, que también me la he leído, establece todo un procedimiento que va desde impresión de papeletas a campaña, educación, a cómo se van a reunir, cuáles son los comisarios, cuáles son los representantes simbólicos que vamos a ver allá. Lo podemos discutir, por supuesto, en los méritos, pero a mí me gustaría, desde ahora, traer un asunto que es el que más a mí me preocupa. Yo creo que eso es un uso de fondos públicos para fines privados. Es decir, la idea de votar por el presidente de los Estados Unidos, en la discusión de teoría política, para algunos puede ser una exigencia democrática, pero en el Puerto Rico del 2017 sigue siendo un issue de política partidista. No es un issue que la legislatura debería reconocérsele, aún con el último plebiscito, como que la política pública ahora del gobierno de Puerto Rico es justamente la igualdad de derechos, y por lo tanto eso incluye el voto presidencial. Yo tengo mis serias dudas, y conforme la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, por lo menos antes del caso de Andújar, que lo podemos discutir ahorita, de que usar fondos públicos para promover un voto simbólico que no tiene consecuencias
es promover una idea política. ¿Y cómo justificar eso en términos de uso adecuado de fondos públicos en momentos de tanta estrechez económica? Y cuando no es un derecho fundamental. Exactamente. Así es que habría un cuestionamiento serio ahí del uso de los fondos ¿Y públicos. cuál tú anticipas, Ana Irma, que va a ser la reacción del elector? Independientemente del argumento jurídico, que es interesante, correcto. La reacción del elector va a ser ¿lo ven como una oportunidad de expresar o ven como un ejercicio de futilidad? Yo creo que va a haber la división partidista de acercamiento al tema, como se dividen muchos de los temas aquí en Puerto Rico. Yo creo que en algunas personas, por ejemplo, yo podría anticipar que pueden tener unas posiciones más conservadoras hacia el Estado Libre Asociado como está. Podrían tener alguna simpatía. Algunas personas que crean en el Estado Libre Asociado de una manera o creen que debe ser otro estatus, creo que no necesariamente les va a gustar. Las personas que creen en la independencia definitivamente no les va a gustar. Y las personas que creen en la estadidad para Puerto Rico lo van a abrazar. Así que creo que por ahí van los tiros. Pues bueno, vamos a una pausa y regresamos unos minutos con Pensándolo Bien y vamos a hablar sobre el tema de la jueza presidenta después de esta pausa. Para transformar la historia de nuestro país, tienes que estar bien preparado. La Inter te educa para ser un profesional completo. Somos una universidad de vanguardia, con programas de estudios que atienden las necesidades de nuestra sociedad actual. Estás a tiempo. Matricúlate ya en uno de nuestros 9 recintos en www.inter.edu. Triunfa con los mejores en la Inter. Welcome to the Inter-American University of Puerto Rico School of Optometry. I'm Dr. Iris Cabello, Dean of Students Affairs. I would like you to join us on a simple adventure throughout the facilities and the student life. Thank you. The School of Optometry of the Inter-American University in Puerto Rico has been providing excellent education and services for 30 years. The bilingual nature of the School of Optometry places this optometry program in a unique educational position. Examinations, texts, and patient records are in English. Most of the lectures are also in English language. Spanish language skills are necessary for clinical service in the 3rd and 4th year program. Its student body represents more than 25 states and countries of the world, creating an international, multi-ethnic environment. Students are able to practice in hospitals and external clinical rotations throughout the United States. To the moment, the School of Optometry is the only school that holds an annual convention. The students, ranging from 1st to 4th year, get a chance to bond while attending different activities, exhibits, dinners, dancing and beach games. As a student of our School of Optometry, you have the opportunity to treat patients of all ages in our clinics. You'll meet colleagues from different cultures, languages and beliefs. Learn the Spanish language to serve your patients. Also know more about Puerto Rico. Visit our satellites clinics in the process of rotation. Through years of study, you will see and learn about various diseases that affect vision and also do community work. In the pediatrics clinic, you can start seeing patients as young as 6 months old, till 18 years old. Also learning to manage patients with different special needs such as strabismus, ADHD, autism, binocular vision problems among other needs. In clinic, you will learn to do and interpret specialized exams like visual field, use the Optomap, that takes pictures of the retina, and evaluate the optic nerve, macula and the corneal topography. The Center of Access to Information, known as K, formerly known as the library, is on the 1st floor of the school building. It is a complementary unit that integrates educational resources in different formats, the necessary equipment and the physical installations for their use. It supports the academic research and clinical programs of the School of Optometry. They have 18 computers available to students with password and access to the web catalog, the internet and other online databases like Ovid, which has 41 e-books and 29 online journal titles related to the vision science discipline. Related to vision, all of the museum items are under custody of the GUI. The collection,
includes old and rare materials and equipment that hold bibliographical value, or are difficult to obtain. Some of them have been in our collection since its origin, or have been donated through the years, for their historical value. Behind the School of Optometry building is the university housing. There are 3 walk-up style buildings of 4 bedrooms each. They are completely furnished with security system and access control. Our students become professionals prepared to serve the needs of all patients, but most especially, the growing Hispanic population in the continental United States. For more information, contact us at admissions 787-765-1915, extension 1020. Regresando a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, me acompañan Nelma Rivera Lacén, Carlos Ramos, que les habla, Julio Fontanet, y estamos en Pensándolo Bien. Bueno, nos quedamos hablando sobre varios temas, particularmente queríamos prestar atención a algo que se hizo público hace una semana, que es que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, anunció que está encinta de gemelos. Y como ustedes recordarán, la jueza presidenta está casada con otra juez del Tribunal Apelativo, la honorable jueza Gina Méndez. Ha sido un pronunciamiento atípico, al igual que fue su nombramiento, y ha provocado muchas reacciones. Ana Irma, sí. ¿Qué significa esto? Pues mira, significa una ventana a tener que mirar el Estado de Derecho de Puerto Rico. Y lo más interesante es que esa ventana que se abre con esta noticia es ver el Estado de Derecho en Puerto Rico con la cara de la jueza presidenta y con la cara de una jueza del apelativo. Ese nombramiento, como bien recordará la gente, cuando nombraron a la jueza presidenta, ella dijo abiertamente su orientación sexual, cosa que me pareció a mí muy valiente, importante haberlo hecho de entrada para que no hubiera rumores y hubiera ningún tipo de comentario que pudiera tratar de ponerse en el camino, ¿verdad? Así que ese es el primer punto que me pareció histórico, importante y valiente. El segundo punto que me parece importante es que se casó. Y estamos hablando de poner en marcha lo que es el estatus jurídico del matrimonio en Puerto Rico a la luz de todas las diferentes opiniones y decisiones, tanto federales como de Puerto Rico. ¿Y se casó en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico? No sé, yo me imagino que se casó aquí, porque bajo la ley de Puerto Rico se puede casar, no tiene ninguna razón para que irse a casar fuera de Puerto Rico. Como el público que ve el programa sabrá, tenemos no solamente el caso de Obergefell versus Hodge, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sino que en Puerto Rico hubo 2 decisiones interesantes en la Esfera Federal de Puerto Rico, el caso de Conde y otras personas versus Rius, que era la persona que se encarga del registro demográfico, que no quería reconocer el matrimonio en Puerto Rico, matrimonio de personas del mismo sexo, y el caso de Charbonnier versus Alejandro García Padilla, que estaba empeñada en decir que el caso de Estados Unidos, el Supremo de Estados Unidos, de Obergefell, no se aplicaba a Puerto Rico. Así es que tenemos 3 casos que llegan a la misma conclusión. El Estado de Derecho en Puerto Rico es que el matrimonio entre personas del mismo sexo es completamente legal y válido. Así que el matrimonio de la jueza presidenta es otro hito histórico de poner en marcha el Estado jurídico válido en Puerto Rico. Y ahora el anuncio de que está embarazada es un anuncio que sale de que ella y su esposa esperan gemelos. Y la que está embarazada es ella. Así que eso es otro hito histórico de poner en marcha el Estado jurídico del país. Primero, la manera obviamente del embarazo, que debe haber sido por inseminación artificial o que como haya sido, que es probar también el estado jurídico de que es legal ese tipo de manera de estar embarazada. Y segundo, mucha gente que trabajamos estos casos, ¿verdad? Decimos, cuando nazcan las criaturas, cuando se vayan a inscribir, esperamos que el registro demográfico no niegue la inscripción. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que está teniendo muchas parejas del mismo sexo en Puerto Rico es que confrontan en el registro demográfico la negativa de inscribir sus hijos y sus hijas, cosa que violenta lo que es el Estado de Derecho. Así es que para mí me parece que estamos ante un cuadro muy bueno de poner en marcha lo que es el Estado de Derecho en Puerto Rico, de igualdad para las parejas en toda su diversidad, y que vamos a estar mirándolo como una gran lección de apertura en Puerto Rico.
cuando me puse a mirar para venir aquí los comentarios que están en el periódico, es lamentable la cantidad de comentarios de odio. Todavía entonces tenemos en las redes sociales. Cuando tú abres la página del periódico, los comentarios, vas a buscar los comentarios, vi uno que habían como 18 páginas de comentarios y la mayoría lamentablemente eran unos comentarios que tú ves la falta de conocimiento de cuál es el Estado de Derecho en Puerto Rico, porque realmente eran comentarios desde un fanatismo, básicamente un fanatismo religioso, en contra de cualquier apertura al tema de reconocer derechos a la comunidad LGBT en Puerto Rico. Eso me pareció lamentable. Hubo una discusión interesante en los comentarios sobre los conceptos de ética y moral. Una persona que dice que el asunto del Estado de Derecho en Puerto Rico es reconocer que Puerto Rico es un Estado laico y que las personas deberían distinguir ética y moral de la cuestión religiosa. Esa discusión me pareció interesante dentro de todas las otras que estaban allí, pero demuestra cuán contradictoria puede ser la situación que tenemos en Puerto Rico. Yo creo que hay mucha gente vociferante desde el fanatismo. Yo prefiero pensar que hay más gente aceptando cada día más que tenemos que tener una apertura, que esta es una sociedad que tiene que tener una base de equidad, y que el derecho tiene que ser igual para todo el mundo, no importa cuál es la familia que usted decide tener o si usted quiere casarse con una persona de su mismo sexo. Carlos, ¿te parece que esos comentarios que hace alusión Ana Irma, que están, ¿verdad?, que los escriben cuando se entra al periódico e internet, son representativos del sentir de la mayoría de los puertorriqueños o puertorriqueñas, o realmente es un sector más vocal, más activo? Creo que los comentarios de odio no representan el sentir de la mayoría de los que vivimos en este país. Todavía muchos de los que viven en el país, por un tema de educación y de tradición, no entienden la naturaleza de lo que nos está trayendo la nueva realidad social mundial y global. Voy a ser bien práctico en mi comentario. Muchos de los que incluso nos están escuchando ahora se preguntan, bueno, ¿y qué va a decir el registro demográfico? ¿Qué es lo que va a decir? Y yo le digo, pues, ¿cómo que qué va a decir? Pues hay que examinar lo que ya está diciéndose en otros estados, lo que está diciéndose en otros países del mundo. Es decir, ya no puede decir nombre de papá y mamá. Ahora tiene que decir progenitores. Si se quiere identificar el sexo de los progenitores, que puede ser el mismo, puede ser diferente. La realidad ha cambiado y entonces eso lo sabemos todos, y entonces pues el derecho tiene que... Y yo creo que el país, precisamente por decisiones fundamentales que se han tomado, una de ellas más importantes fue la del gobernador García Padilla, que en su último término aprobó varias leyes, no una sola, varias leyes para trabajar con el discrimen por razones de orientación o identidad sexual. Y el nombramiento que hizo de la juez Orono, pues rompe un poco con el imaginario. Este es un país compasivo y es un país que quizás desde la óptica religiosa los más fundamentalistas todavía lo rechacen, pero se va a ir aceptando porque podemos reflexionar, esto implica un cambio cultural, pero un cambio cultural que uno puede ir contra lo que ya es una realidad. El discrimen está superado en el mundo entero, bueno, en grandes sectores, por raza, por orientación sexual, por vejez. El discrimen es odioso cuando se refiere a abusos de esta naturaleza, no importa la naturaleza, y nuestro país lo va a entender. Fíjate que Puerto Rico es muy pequeño. Nosotros conocemos a personas de distintas ideologías, visiones, creencias. Y yo tengo amigos muy conservadores y amigas muy conservadoras y me plantean, yo no tengo problemas con que dos hombres o dos mujeres vivan juntos. Y lo aceptan, no meramente lo toleran, lo aceptan. Pero todavía sienten tienen cierta resistencia a que entonces participen de instituciones tradicionales como es el matrimonio y la procreación. Y es interesante ese doble debate, es decir, ya yo acepto las relaciones entre una pareja lesbiana o de homosexuales, pero el matrimonio es un asunto de heterosexuales. La procreación y la crianza de los hijos y las hijas es exclusivo de los heterosexuales. Y me parece a mí una contradicción interesante, claro, que implica por un lado un grado de apertura en la aceptación, pero todavía mucha resistencia a la figura del matrimonio. Sí, yo creo que tiene que ver con
no mirar el matrimonio como una institución civil o un contrato civil laico. Tú podrías mirar el matrimonio desde la creencia religiosa que tú tengas, con todo el respeto, pero esa es la parte religiosa. Pero cuando se traduce a las leyes, estamos hablando de un matrimonio civil, un contrato civil, donde las personas no pueden ser impuestas entonces las creencias religiosas particulares. Por eso es la importancia de ver la parte laica de este asunto. Yo pienso que más, como dice Carlos, cada día yo veo mucha más apertura. Yo soy de las que apuesto a que el cambio social se va absorbiendo poco a poco y la gente empieza a ver con mucha más normalidad la aceptación de la diversidad de las parejas. El reservarse lo que son privilegios de la normativa heterosexual como únicos y exclusivamente para parejas heterosexuales sería una discriminación, como lo que hemos estado diciendo, contra las parejas LGBTI cuando el matrimonio se trate de un contrato civil. Si es un contrato civil, hay que dar todos los derechos. De hecho, la OEA, para aquellas personas que le interesa, acaba de hacer una opinión muy importante que aplica a todas las Américas, donde por una consulta del Estado de Costa Rica le pregunta, ¿debemos hacer legal el matrimonio a parejas del mismo sexo? Y la OEA no solamente dice que sí, dice, y les exhorto a que miren esa decisión, dice una serie de conclusiones atando todo el acceso y el derecho a los derechos humanos de todas las parejas y las personas, independientemente de su orientación sexual, de que no es solo el matrimonio, es la totalidad de los derechos que hay que garantizarle a las personas LGBT en todos los países de las Américas. Esa es una decisión bien importante que va a tener muchas consecuencias. Aplica a Estados Unidos, que es parte de la OEA. Oye, aprovechando el tiempo que tenemos en esta sesión, en la pausa estuvimos hablando sobre algo muy interesante del tema anterior, que era relacionado al voto presidencial, simbólico que hablamos, ¿verdad?, en la sesión anterior. Y hablamos particularmente cuál va a ser el rol o la reacción de la Junta de Control Fiscal a la erogación de esos fondos para esa gestión en particular. Claro, y esto se une con la presentación del plan fiscal, que es un borrador. Yo estuve leyendo, por lo menos el título del documento, es un borrador sujeto a cambios materiales y que tiene unos elementos en común interesantes. Por ejemplo, cero pago a los acreedores, lo cual a mí por lo menos me satisface, pero depende en términos de sus ingresos de 35 mil millones de fondos de FEMA y 22 mil millones de pago de reclamaciones por concepto de seguro. Así que la Junta de Control Fiscal tiene sus manos llenas con el plan fiscal. Hay que ver cuál va a ser su reacción, pero sobre todo me interesa que ustedes me comenten al tema anterior, cuál esperamos que sea la reacción de la Junta del Control Fiscal al tema del voto presidencial y la erogación de fondos, ¿qué significa? Sí, mira, precisamente estábamos, y me imagino que Carlos va a entrar bastante a analizarlo, yo me quedé con la duda de eso, sobre todo cuando hemos visto cada día más que la Junta de Control Fiscal está empujando más lo que entienden que es su poder de entrar en el análisis, no solo del presupuesto, sino de la aprobación de legislación. Es decir, esa legislación pues no vamos a aceptarla, o esta legislación no nos parece adecuada, etcétera. Me pregunto, una legislación que va a tener el uso de fondos públicos, con toda la duda que Carlos acaba de decir aquí, el profesor Ramos acaba de decir en el segmento anterior, si la Junta va a entrar en ese análisis o simplemente va a aceptar que se usen fondos públicos y que no cuestione esa legislación. Yo creo que es bien importante estar pendiente, es decir, no hay duda que la relación entre la Junta y el gobierno, no en términos legales, en términos prácticos, sufrió un cambio a partir de la decisión de la jueza Schwein que le hemos discutido aquí. Cuando el gobierno intentó nombrar, ¿verdad? No, la Junta intentó nombrar a un síndico y la jueza le dijo, usted no puede eso es gobernar el país, pues las fuerzas se equipararon un poco. Ahora bien, en ese momento se dijo, y todavía eso está así, de hecho, días después, la Junta trató otra vez de recordar, aunque eso se haya dicho, todavía tengo el poder, y hubo dos leyes que por carta dijo, estas dos leyes no se pueden ejecutar porque no vinieron acompañados de un análisis fiscal del efecto presupuestario. Y no se ha discutido públicamente, a lo mejor existe, yo no lo sé, y es lo que yo creo que en este momento, como parte del comienzo de discutir este tema, la conversación pública en el país, yo quisiera saber si esa ley ya vino acompañado por el análisis de impacto fiscal y si está reflejado o no el sentir de la Junta, porque eso viene atado a la preocupación que yo particularmente tengo. Porque imagino que FEMA no va a reembolsar esos gastos, Yo no, que FEMA no va a reembolsar esos gastos.
Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de una legislación que fue vetada por el gobernador, la de Ley de Justicia Juvenil. Vamos a hablar sobre el proyecto de ADN y los comentarios finales sobre la petición del presupuesto fiscal que presentó el gobernador a la Junta de Control Fiscal. Regresamos en unos minutos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. De vuelta aquí en el restaurante Arrope de Derecho y tratando de pensar bien las cosas. Hemos discutido varias cosas durante este programa y nos queda esta última sesión, antes de despedirnos, claro está, que quisiéramos discutir varias cosas si el tiempo los permite. Me parece que es importante recapitular sobre aquella ley de justicia juvenil que tuvo un tracto procesal extraño. Como se recordará, se fue aprobado por el Senado 2 proyectos, por la Cámara 2 proyectos totalmente irreconciliables unos con el otro, y se le enviaron al gobernador para que la escogiera. El gobernador finalmente vetó el proyecto. Vamos a hablar un poco sobre ese proceso y vamos a hablar también sobre lo que pasó con la ley de ADN, que la Secretaría de Justicia planteó a través de sus fiscales, de que esa ley ya había caducado y que por lo tanto no procedían más casos en los cuales se solicitara esa prueba de ADN de casos ya cerrados, pero hay que reconocer que ya se ha presentado un proyecto en la Cámara, el PDLAC 1379, que fue aprobado unánimemente por la Cámara, por los legisladores de la Cámara, un proyecto auspiciado por el presidente de la Cámara y por el representante Enrique Meléndez, que se presentó inmediatamente después de que el Nuevo Día hizo público el argumento de la Secretaría de Justicia de que la ley ya había caducado y que argumento que fue adoptado por un tribunal de primera instancia y por el Tribunal de Apelaciones. Así que es bueno también discutir eso y expresar un poco qué se espera que haga el Senado y qué esperamos también que haga el gobernador. Comencemos por la ley de justicia juvenil. Como dije anteriormente, tuvo un tracto sumamente atípico. Un proyecto que se presentó en el Senado originalmente, que tuvo vistas públicas, que fue presentado por varios legisladores, entre ellos Vargas Vidot. Es un proyecto que no nació en este cuatrenio, que lleva cuatrenios previos discutiéndose, pero que nunca había bajado a votación. Bajó en el Senado, hubo vistas públicas, hubo una grande comparecencia, un proyecto que tiene como 30 o 40 páginas de exposición de motivos, que es importante en un proyecto de esta envergadura, y fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, presentó otro proyecto totalmente distinto, con una visión más conservadora, una visión más orientado
a penas más severas, menos reconocimientos de derechos y particularmente exponer a los menores y a sus padres a mayor responsabilidad de naturaleza penal. Ese proyecto se aprobó en la Cámara, no hubo mucha discusión de vistas públicas, tenía una exposición de motivos de página y media y fue aprobado por mayoría. Al igual que fue aprobado el de Vargas Vidot en la Cámara y el de Johnny Méndez posteriormente en el Senado. Y ustedes recordarán que el presidente del Senado, Rivera Chat, planteó, bueno, que el gobernador decida, vamos a remitirlo y el gobernador decida. El gobernador pues hizo lo que le reclamó muchas personas, incluyendo, debo decir, un grupo bastante diverso del Colegio de Abogados, de otros colegios profesionales, de la sociedad civil, del sector religioso, de los 3 decanos de las facultades de Derecho, que se unieron todos pues para reclamar el veto del gobernador, diciendo, mire, usted es padre, usted debe entender lo importante que es este tema, pero usted también es científico. Usted tiene que conocer que la ciencia aporta mucho sobre el entendimiento de la conducta de estos niños que son inmaduros, que no han desarrollado toda su capacidad cognitiva en esa etapa, a los 13, a los 14, a los 15 años, y hay que buscar alternativas, como proponía el proyecto de Vargas Vidot y otros legisladores, que hablaba de mayor mediación, hablaba de una edad límite para si tú tienes 13 años o menos y cometes algún tipo de falta, vamos a tramitar esto en otro foro que no sea el foro judicial. De igual manera, asuntos que se dan en la escuela, porque ¿quién no tuvo una pelea en la escuela? Bueno, yo tuve alguna que otra pelea en la escuela cuando tenía 12 o 11 años, cosas que pasan en la escuela y nunca me llevaron al tribunal. Llamaban a los papás, a las mamás, nos reunían con la principal y la cosa se aclaraba. Yo nunca tuve ese trauma de ir a los 11 años, a los 9 años al tribunal. Sí, como abogado de la clínica de esta institución, tuve que representar niños de 9 años, de 10 años que eran acusados de robarse unas papitas o apropiarse ilegalmente unas papitas o empujar o tener algún tipo, ¿verdad?, de confrontación violenta, pero sin grandes lesiones a sus compañeros de 10 o 9 años, y algunos de ellos estuvieron detenidos, estuvieron presos una semana, en lo que los podían excarcelar. Así que el gobernador vetó el proyecto y entonces planteó que iba a ser una especie de comisión para que entonces se escuchara a todas las partes, a los procuradores de menores, a los trabajadores sociales, a los profesionales, a todo el mundo, para entonces buscar un proyecto de consenso. Me parece que va a ser muy difícil un proyecto de consenso cuando ambos proyectos están tan polarizados. Buscar un punto medio creo que va a ser muy difícil. Bueno, Carlos, Ana Irma, ¿qué esperan ustedes? Pero mientras todavía no fue ese proyecto en que el Senado fue por encima del veto del gobernador. Sí, pero solamente el Senado. Solamente el Senado nada más. La Cámara no lo va a hacer. Y fue simbólico, una manera de decir, nos reafirmamos en el nuestro. Sí, por eso no lo comentamos, pero es cierto, pero la Cámara dijo que no, así que esto está otra vez en el mismo punto. Claro, la información que a mí se ha ministerido es que este es un tema que ya murió para la Asamblea Legislativa, es decir, es menester de las personas interesadas en que la Ley de Justicia Juvenil se modifique, se reconceptualice, que entonces se presione, se redacte algo. Hay un comité trabajando en la redacción de un proyecto que va a ir a varios sectores, varios grupos de interés que de alguna manera tienen mucho que aportar para entonces hacer un proyecto donde se discutan los aspectos más fundamentales del proyecto de Johnny Méndez y el de Vargas Vidot, y entonces ver que es un proyecto que hay que ser realista. Para que algo se apruebe, pues hay que negociar unas cosas, hay que buscar unos consensos. Yo pienso que una de las cuestiones positivas que va a tener la acción del gobernador, que por supuesto la más importante de todas, es que vetó el proyecto que por lo menos los sectores y las fuerzas más vivas de la sociedad, profesionales del tema, las escuelas de derecho, abogados y abogadas, rechazaban para buscar otra cosa. Para mí, una de las cosas más importantes que va a tener el proceso ahora es que yo quisiera ver de verdad quiénes son en carne y hueso los grupos y sectores que están detrás del proyecto de la Cámara. Porque yo sé que el presidente de la Cámara está, pero a mí todavía no ha articulado claramente cuál es ese sentir, además del personal que él pueda tener, para un proyecto de esa naturaleza. Y que ese grupo, que obviamente no sale de la Escuela de Trabajadores Sociales, no sale del Colegio de Abogados, evidentemente no sale de las escuelas de Derecho, evidentemente no sale de los profesionales de la salud, no sale de los profesionales de la conducta. Entonces, ¿de dónde es que sale? Eso es interesante. Esto va a ser, yo creo que va a ser importante en este periodo, si efectivamente se produce un tercer proyecto, ver
escuchar esa fuerza. Pero fíjese, esa interrogante que tú planteas no se pueden contestar porque en una exposición de motivos de página y media no se puede llegar a ninguna conclusión. Eso es uno de los grandes misterios de este proceso. Es que creo que cualquier proceso que se esté haciendo ahora debe ser mucho más transparente y más público. Es decir que para que tus contestaciones estén, tiene que verse el proceso. Porque me imagino que si se hacen vistas públicas, irán a decir sus posiciones en contra esas personas o esos grupos que están detrás del proyecto de la Cámara. Pero que salgan. Así, exacto. Y veremos las caras, veremos los nombres, que es importante. Yo, por ejemplo, como mínimo, Anaína, yo no esperaría que un proyecto, si es que se produce a uno, el día que venga a vistas públicas, que esta vez va a ser inevitable, presumo yo, hacerla una comisión conjunta. Cámara y Senado. Por la envergadura del tema, para que salgan todas esas opiniones. Va a tener que ser conjunto y ver lo que sale de ahí. Y a lo mejor salen unas cosas que uno no sabía. Porque incluso en el Senado había gente que estaba en contra de que la edad fuera 13 años. Pensaban que tenía que ser, qué sé yo, 15, 16. Todavía hay gente que piensa que los 13 es una edad muy joven. Así es que de los dos lados hay gente que no está totalmente en satisfacción con el contenido de esos proyectos. Hablemos de la ley de ADN. En diciembre del 2015 se aprobó la ley 246 que permitía que personas que fueran convictas y que en sus procesos no se utilizó el ADN, se utilizaron otros métodos como comparación de cabello o pruebas de sangre que no son exactos y que propician errores, pues tuvieran derecho a acceder a esa evidencia que estaba en poder del Estado para que entonces se les trajera el ADN y compararlos con su propio ADN, a ver si realmente la pretensión del Estado de que ellos eran los culpables, de que ellos estuvieron allí, que ellos fueron los agresores sexuales, que fueron los asesinos, se pudiera confirmar o se pusiera realmente dejar sin efecto. Así que esa ley se aprobó, el proyecto de inocencia de esta facultad tuvo presentado 3 peticiones durante el primer año de vigencia de esa ley. Y ya transcurrido ese primer año, ha surgido entonces el reclamo del Departamento de Justicia de que esa ley terminó su vigencia. Se ha dado una parte muy particular de la legislación, donde cuando se lee textualmente, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones adoptaron la postura de la secretaria del Departamento de Justicia de que la ley había vencido. Postura que la Secretaría de Justicia sostuvo, claro, bajo su interpretación de la ley. No es que ella estuviera a favor o en contra de que esa ley fuera así, esa es su interpretación de la ley. Eso pues tuvo mucha difusión mediática como una primera portada del Nuevo Día hace 2 domingos. Inmediatamente, cuando hubo entonces reacciones en contra de esa postura, incluyendo la oficial del proyecto de inocencia de esta facultad, a mí me dio mucha satisfacción que Johnny Méndez, presidente de la Cámara, sin que nosotros lo llamáramos, sin que nadie lo llamara, sino que entendió que este era un proceso, era un asunto de una vital importancia, que era un elemento indispensable que nuestro sistema de impartir justicia penal debe contener, que es la posibilidad de que se pueda hacer justicia, porque la justicia jamás puede caducar. Y entonces se opuso a esa interpretación. Y en un momento dado pensó, bueno, vamos a investigar para ver si esa postura es adecuada o no adecuada, pero en lugar de perder tiempo en esa investigación, hizo lo que yo creo que era más correcto, pues vamos a enmendar la ley para esa área que supuestamente es una área gris, para esa área que no está clara, pues aclararla mediante legislación. Radicó un proyecto inmediatamente. Nosotros comparecimos también apoyando el proyecto por escrito, y un proyecto que inclusive no meramente clarifica la ley 246 en cuanto a ese párrafo, esa oración que ha quedado tanta confusión, sino que ha ampliado el término para hacer la moción desde que uno se entera de 30 días a 1 año. La información que tengo es que la Secretaría de Justicia no se opone a la aprobación de ese proyecto, por lo cual también la reconocemos y la felicitamos, y que el gobernador de Puerto Rico también está a favor, porque él entiende como científico que la ciencia tiene que tener una entrada, tiene que tener una presencia en el esclarecimiento en los casos criminales. Así que no tengo duda de que una vez sea aprobada por el Senado, el gobernador la va a firmar. Lo que está entonces en este momento el asunto ante la consideración del Senado, y yo entendería que el Senado, que al igual que aprobó hace 2 años por unanimidad esta ley, vuelva entonces a aprobarla unánimemente, porque eso es lo que quisiéramos, que haya un mensaje claro, inequívoco, que se vote por unanimidad como siempre se ha votado en este tipo de proyectos. Yo me gustaría reflexionar un poco en voz alta
sobre un poco el proceso y la importancia que tiene esta ley, lo que está causando y el trabajo del proyecto Inocencia para ser bien rápido y sencillo. Es verdad que hace 2 años se aprobó por unanimidad, pero lograr que se aprobase por unanimidad, si no pregúntenle aquí al decano Fontanetti al grupo, dio mucho trabajo. Mucho trabajo porque se veía como una amenaza al proceso de investigación y podía sacar para afuera muchas injusticias. El hecho de que hoy día, después de esa interpretación restrictiva, que quizás la ley daba margen y ese era su deber, hoy día, unánimemente, prácticamente de todos los sectores de la sociedad han celebrado el gobernador. Eso es un cambio radical Carlos. desde el punto de vista de la importancia de la tecnología. Número 2. La importancia de esa ley es no solo lo más importante, obviamente, que es sacar a los que están injustamente en la cárcel, sino perfeccionar el sistema de investigación criminal. Que la tecnología esté de manos también del Estado para evitar que eso suceda. Porque el Estado sabe ahora que su margen de error es detectable y por lo tanto se supone que mejore su sistema de investigación criminal. Totalmente de acuerdo. Y creo que muchas de las personas que pueden mirar esto con un poquito de temor es el sentido de la impunidad por parte de quienes realmente cometieron esos crímenes. Y creo que eso es la responsabilidad del Departamento de Justicia. No puede ser llevar gente inocente a la cárcel para cubrir el asunto de un crimen que se haya cometido. Así que yo felicito al Proyecto Inocencia y esperemos que esto se apruebe y que también se mejore el sistema de investigación y que realmente se lleve a la gente culpable, porque la impunidad tampoco puede ser. Pero bueno, lo bueno de ese ADN que se obtiene ahora, ese perfil genético, es que podemos buscar al verdadero asesino, al verdadero agresor sexual. Por eso no podría haber en ese sentido objeción, porque les va a permitir llevar a verdaderamente quiénes son las personas culpables. Me hablaste, Carlos, en la pausa de que cómo surgió la confusión, ¿verdad? Sí, yo tenía unas dudas inicialmente porque me pareció que la posición de la Secretaria de Justicia era restrictiva desde el punto de vista de lo que perseguía, pero viable. O sea, era posible hacer una lectura y llegar a esa interpretación. Y quizás su deber como fiscal al fin, pues es la que hice. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que eso se haya puesto así? Yo pienso que fue un problema en la redacción, que quizás el orden que cuando estas leyes se enmiendan, se hacen los cut and paste y a veces las cosas no caen donde deben caer. Pero para mí estaba claro de que eran 30 días y que ese año era para otro tipo de casos. Pero evidentemente el argumento de la Secretaria de Justicia o del Estado era razonable en términos que se podía sostener bajo una interpretación textualista de la ley. Por eso el Tribunal de Primera Instancia lo adopta y el apelativo también. Lo que pasa es que hemos argumentado que eso no es consistente cuando tú miras la ley en su totalidad y mira la exposición de motivos. Pero los mismos presidentes de tanto la Cámara como el Senado me pareció haberlos oído diciendo que la intención siempre había sido que no ellos participaron de ese proceso. Pero eso debe ser interesante porque el día que llegase al Tribunal Supremo me temo que entonces se iba a perder. Porque hay un sector de los jueces cuya filosofía judicial hoy día, incluyendo los penales, dice, mire, si el texto de la ley es clara, yo no tengo que ir a la intención. Eso me recuerda lo que pasó con la ley 54. O sea, la esperanza no era buena si no era por la vía legislativa. Claro. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con unos comentarios finales donde vamos a anunciar varias actividades que se van a estar celebrando en nuestra facultad en los próximos días. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere
que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien, la Facultad de Derecho de Ciencia Interamericana, un programa bastante intenso, muchos temas discutidos durante el día de hoy. Nos queda únicamente despedirnos, pero también quisiéramos aprovechar, Carlos, para invitar a todos los amigos y amigas a un foro que va a haber en el día de hoy. Yo digo foro porque es algo más que la presentación de un libro, es La Deuda Odiosa, de un egresado nuestro, el licenciado Nicolás Medina. Carlos, hablando de la actividad. Bueno, el compañero José Nicolás Medina Fuentes, egresado de esta facultad, abogado reconocido por muchos sectores, pues ha escrito un libro que tiene una colección de unos ensayos que él ha estado planteando sobre el tema de la deuda desde hace varios años y el proceso de descolonización del país. Entonces él presenta ese libro esta noche aquí en la facultad. Tengo entendido que se va a transmitir en vivo, porque la escuela tiene ese sistema. Van a estar participando en esa especie de mesa redonda con tiempo proyecto limitado, no vamos a estar toda la noche presentando el libro. El escritor Eduardo Lalo, va a estar el doctor Samuel Silva Gotay, desde una perspectiva sociológica. Eduardo, por la lectura del escritor, como él quiera ver y como él ve la sociedad puertorriqueña. La doctora Marta Quiñones, economista, que es expresidenta de la Asociación de Economistas, que va a dar la perspectiva económica. Y voy a estar yo, que voy a estar analizando los issues jurídicos que él plantea ahí, interesantes sobre el tema de la deuda. Así que eso es hoy en el teatro de aquí de la facultad. La moderadora también es una egresada nuestra, la hija de José Nicolás, claro. Ataveira Medina Hernández. Es a las 6:30 de la tarde, hoy jueves 25 de enero en el Teatro de la Facultad. Reina, pues gracias por tenerte acá. Unas últimas palabras. Sí, yo quiero terminar felicitando a la jueza presidenta Coronó Rodríguez y a su esposa, a la cual nos unimos, Méndez por Miró, supuesto. Les felicito por el anuncio del embarazo y que esperamos que esos niños o niñas que están esperando gemelos, ¿verdad? Vengan muy bien, y sabemos que van a venir a un matrimonio que les espera con mucho amor, un embarazo deseado. Así que mis felicidades a ellas. Bueno, eso es todo por hoy, pero nos comprometemos en el próximo programa a hablar en detalle del plan fiscal presentado, que el tiempo nos traicionó, pero es un tema que va a tener mucha más actualidad que una semana. Así es que será uno de los temas puntuales el próximo jueves, como siempre, al mediodía. Buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego.